tenemos que hablar. El día de hoy discutiremos acerca de si el evolucionismo es o no un programa de investigación. Así que tendremos que ver las diferencias o similitudes que existen, por supuesto, entre Leslie White y Julian Stewart. Así que, engage. 4, 3, 2, 1. Earth below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, home. Lo primero que tenemos que hacer es analizar en qué términos se da el evolucionismo, si se trata en realidad de una teoría cobertora. Ya habíamos dicho que una teoría cobertora también se conoce como teoría paraguas, nuestra famosa Umbrella Theory. Y a partir de esto pues tendremos que definir los elementos que nos permiten ver si consiste y tiene la coherencia para convertirse en estas grandes teorías abarcadoras y abarcativas. Entre las cosas que tenemos que analizar, por supuesto, es entender si existe coherencia al interior de una teoría. ¿Qué quiere decir coherencia dentro de una teoría, una coherencia teórica? Pues, en términos muy amplios, tenemos que ver que no existan contradicción entre los componentes principales de una teoría. Y, por supuesto, eso nos lleva a una segunda pregunta. ¿Cuáles son esos componentes centrales? Entonces, como parto del principio de que las personas no solamente de repente no aprenden, sino se les olvida lo que se quedó atrás, pues vamos a retomar un poco de los principios que definen el modelo de Lakatos. Recuerden que él tenía un modelo en el cual el modelo lakatosiano y los programas de investigación se dividían en dos grandes esferas. Primero tenemos el núcleo duro, que sería aquel que contiene todas las heurísticas negativas, y tendríamos el núcleo exterior, en el cual se encuentran las heurísticas positivas y todas las hipótesis auxiliares y las metodologías. El punto central en el cual no debe haber ninguna contradicción para que podamos saber si se trata de una teoría abarcativa coherente, tienen que ser dentro de nuestro núcleo duro. Es decir, dentro del núcleo duro no tiene que haber ningún tipo de contradicción ni inconsistencias de tipo teórico. Ya en el núcleo exterior, este núcleo que protege al área central, ahí sí puede haber diferencias. De hecho, tiene que haber diferencias, porque es donde vamos experimentando, vamos creando metodologías, vamos haciendo teorías de la observación. Entonces, comúnmente es como el campo de batalla sobre el que siempre estamos creando disputas para poder ir avanzando y reforzando nuestro núcleo duro. Entonces, aquí sí puede haber diferencias, pero donde no debe haber inconsistencias es dentro de este núcleo duro. Entonces, ¿cuáles son las partes integrativas del núcleo duro donde no tendría que haber ninguna contradicción? Veamos. Aquí lo vemos, tenemos nuestras heurísticas negativas, sería nuestro núcleo duro. Y se compone, como ya habíamos dicho, recordemos que se compone de principios, axiomas y leyes. Entonces, pero más allá de esto, quizás estaría yo un poco de acuerdo con la propuesta que hace Manuel Gándara, en los cuales el núcleo duro no solamente se compone de los principios generales, axiomas y leyes que permiten la generación de la propia teoría, sino también hay una serie de componentes básicos a partir de los cuales se generan las leyes, a partir de los cuales se generan los axiomas. Y esos principios básicos son en términos bastante filosóficos e incluso ontológicos y epistemológicos, que tienen que ver con estos dos aspectos, es decir, el área ontológica y los objetivos cognitivos. A partir de esos dos postulados son centrales y es a partir de los cuales nosotros generamos toda una serie de principios tipo ley. Y en nuestro círculo protector, recordemos que aparecen las heurísticas positivas, es decir, aquellas hipótesis auxiliares, y también se introducen ahí las metodologías. Entrarían los métodos, por supuesto el método, las técnicas, y también entrarían las teorías observacionales. Entonces, en esta área de las heurísticas positivas de nuestro círculo protector, ahí no hay tanto problema que haya contradicciones. Lo que hay que tener muy presente es nuestro núcleo duro. Ahí los autores que estamos analizando no tienen que tener ninguna inconsistencia teórica.
Entonces, ya como vimos, en qué áreas no tiene que haber consistencias dentro del núcleo duro y específicamente dentro del área ontológica y dentro de los objetivos cognitivos. Entonces recordemos que son el área ontológica. Es cómo percibimos la realidad, cómo pensamos que funciona la realidad, cómo está compuesta la realidad. Entonces la realidad puede ser material, materia y energía, puede ser ideas, que entraría en la parte ontológica idealista, o puede ser una combinación de ambas, que es cuando lo conocemos como mixto. Dentro del área ontológica también es cuando reconocemos si existen o no leyes. La realidad está sujeta a leyes, entonces seríamos nomológicos o no nomológicos. Y también en el área ontológica se encuentran los componentes de la realidad. Si la realidad son sistemas, son biomas, esculturas, son sociedades, son componentes cibernéticos, ¿cómo se conforma la realidad? Entonces esos tres elementos serían los que nos catalogarían el área ontológica. Ahora tendremos por otro lado el área valorativa, es decir, el aspecto fundamental que nos interesa dentro del área valorativa es los objetivos cognitivos. ¿Qué objetivo de conocimiento pretendemos a través de nuestra teoría? ¿Queremos describir? ¿Queremos explicar, que es un proceso más complejo que la descripción? ¿O queremos hacer interpretaciones? Entonces, los tres son tres diferentes tipos de objetivos de conocimiento. Entonces, hay que ubicar a nuestros investigadores qué es lo que pretenden hacer. Entonces, teniendo claro cuáles son las áreas ontológicas y los objetivos cognitivos, podemos entonces sí ya analizar a nuestros autores y saber si están creando una teoría coherente. Y lo que tenemos que analizar, por supuesto, en términos de coherencia, es las obras de Leslie White y Julian Stewart. Entonces, a partir de esto, los planteamientos centrales de esos autores que ya revisamos, tenemos que ver si existe coherencia o, por otra parte, existen inconsistencias. Si existe coherencia, tendremos una teoría convergente, pero si existen inconsistencias dentro de los aspectos que acabamos de mencionar, tendríamos una teoría divergente. Entonces, vamos a analizarlos. Tenemos que iniciar con los análisis de las similitudes que hay entre ambos autores. Como habíamos visto, los dos investigadores en el desarrollo de su vida académica tuvieron lectura de las obras de Spencer y de Morgan. Entonces, como vemos en el diagrama, pues realmente ahí se retoma elementos del evolucionismo clásico y además se hace una crítica conjunta al particularismo histórico. Entonces, esos dos elementos, el retomar el evolucionismo clásico, replantearlo ya como dentro de parte de una nueva teoría, y además la crítica al particularismo, pues serían dos elementos en común que tenemos entre White y Stewart. Una pregunta que tendríamos que, por supuesto, hacernos es, ¿entienden de la misma manera el término de evolución? Veamos, Leslie White lo visualiza como un proceso único, gradual, en el cual los grupos culturales van adquiriendo mayor complejidad. Entonces tenemos este modelo que se conoce como de rampa, en el cual las sociedades van de lo simple a lo complejo y que pues ya Stewart lo había catalogado como modelo de evolución universal. Por su parte, Stewart posee un modelo totalmente distinto, concibe la evolución de manera distinta, es una aportación que él tiene, en el cual ve, por supuesto, el desarrollo va de lo simple a lo complejo, pero estos procesos evolutivos se van adaptando a condiciones ambientales particulares, lo que lleva, por supuesto, a diferentes líneas o trayectorias de desarrollo. Esto se conoce como el modelo ramificado. Entonces tendríamos, en términos de cómo se concibe una categoría importante en el cual ellos están basando su evolucionismo, tendríamos diferencias fundamentales. ¿Qué factores conducen a la evolución? Leslie White, por supuesto, le da peso al aspecto tecnológico, ese sería su motor de cambio, en la medida que la tecnología nos permite procesar energía. El caso de Stewart no es tan claro, pero el aspecto tecnológico parece ser que es el motor de cambio. En este caso resulta, a diferencia de lo que plantea White, como una respuesta adaptativa de la cultura al medio ambiente. Entonces sí, los motores de cambio es exactamente lo mismo, pero funcionan en torno a una variable distinta. Una parte se le da al manejo o procesamiento de energía y el otro es como un proceso adaptativo a un medio ambiente. Y aquí viene una diferencia fundamental. Esta relación con el medio ambiente, que para
Stewart es fundamental, lo ve como un proceso adaptativo, con lo cual deriva, por supuesto, su tendencia a lo cual le llama ecología cultural, difiere en la forma en la cual White lo está afrontando. Para White, él elimina propiamente la parte ambiental. ¿Por qué? Porque él está tratando de enfatizar lo que sería el aporte de la cultura. ¿Cómo es que la cultura subsiste, cómo se desarrolla, cómo evoluciona? Entonces hay una variación cultural. Por eso es que a su teoría le llama culturalismo, porque trata de dejar de lado el aspecto ambientalista y darle más peso a la parte cultural. Entonces tenemos otra diferencia radical. Y aquí sí empezamos ya a encontrar diferencias de fondo. Hablamos ya no del núcleo central, sino hablamos de este núcleo protector en los modelos de programas de investigación. Ahí se encuentra el método. Leslie White es un claro defensor del método deductivo. Él nos dice que tenemos que generar planteamientos de leyes generales. Y a partir de estas leyes generales tenemos que derivar su contrastación a partir de casos particulares. Julian Stewart, por el contrario, utiliza de forma explícita el método inductivo. Nos dice que tenemos que analizar situaciones particulares y una vez que habremos recopilado una gran cantidad de casos, podemos hacer ahora sí las generalizaciones y podemos derivar las leyes generales. Entonces, ojo, esta es una diferencia fundamental que está reflejando aspectos que tienen que ver seguramente con el núcleo duro. Y esos aspectos tienen que ver con el área ontológica. Ambos, por supuesto, de manera explícita nos dicen lo que buscamos es la explicación, y la explicación a través de leyes generales. Es decir, partiendo de este discurso, pensaríamos que los dos tienen una ontología nomológica, creen en leyes, y su objetivo cognitivo sería la explicación. Ahora analicemos la parte de la ontología, cómo conciben la realidad. Leslie White es totalmente materialista, él nos dice que es un procesamiento de energía, entonces tiene una ontología material. Pero Julian Stewart nos dice que las teorías que él está formulando son instrumentos de trabajo. Esto nos está reflejando muy en el fondo una ontología instrumentalista. ¿Y eso a qué nos lleva? El instrumentalismo es una forma vedada de idealismo. Quiero detenerme en el instrumentalismo de Stewart porque es fundamental para la discusión que estamos haciendo. El instrumentalismo muy llanamente es cuando las teorías se consideran simplemente como instrumentos de investigación. Es decir, en la realidad quizás ni siquiera exista, lo que existe son instrumentos para que nosotros analicemos una serie de enunciados. En el trasfondo de esto tenemos una ontología, como hemos dicho, de tipo idealista. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué importa que yo soy idealista? No tiene consecuencias. Pues resulta que sí las tiene. Algunas de las consecuencias más desfavorables que puede tener es que pues, las leyes universales no serían tales. Es decir, no puede haber leyes universales, porque finalmente lo único que hacemos es construir reglas, construir procedimientos, conjunto de instrucciones para acercarnos al análisis de casos particulares. Ahí se deriva el inductivismo de Stewart, de ahí viene. Entonces, realmente el instrumentalismo de Stewart nos lleva a concluir, nos lleva a señalar que no se trata realmente de una teoría ontológica nomológica, porque para él ni siquiera existirían leyes, existirían procedimientos, no existiría una ley como tal. Y lo que es más grave, si lo llevamos a las últimas consecuencias, es que la teoría que Stewart está creando ni siquiera es una teoría. Puede ser un programa para construir y acercarnos a la realidad, pero como él no cree en la realidad, cree que se tratan de ideas, de instrumentos de trabajo, pues no podría haber una teoría sobre la realidad. Entonces, esto es lo grave de los planteamientos de un instrumentalismo en la ciencia y se nota en términos muy particulares en la obra de Stewart. Así que la pregunta de Marvin Harris de haber caracterizado al movimiento del neoevolucionismo como materialismo cultural, quizás no sería tan acertado. Harris no le gusta el término de neoevolucionismo, a mí tampoco. Él dijo, bueno, vamos a eliminar esa etiqueta y le vamos a llamar materialismo cultural. Pero resulta que uno de los grandes representantes de esta corriente ni siquiera es materialista. Entonces se llamaría materialismo, idealismo cultural. Mala etiqueta la de Marvin Harris.
Y ahora sí, ya llegamos a la parte final donde tenemos que dar respuesta a nuestras preguntas. Entonces, ¿el neoevolucionismo es una teoría homogénea? Pues no. ¿Por qué? Porque tendríamos una teoría cobertora de tipo divergente. Ya vimos que aspectos fundamentales de los autores tienden a ser diversos. Entonces, y eso además son elementos de los componentes primordiales del núcleo duro de la teorización. Entonces tendrías en realidad una teoría divergente. Y ustedes habían llegado muy bien a esta conclusión. Ustedes habían señalado de forma muy óptima que efectivamente se tratan de autores con puntos de vista distintos. El gran problema es cuando tuvieron que responder la pregunta de ¿el neoevolucionismo se trata de un programa de investigación científica? Pues si se trata de una teoría cobertora divergente, no puede ser un programa de investigación científico. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tendríamos en realidad la existencia no de un programa de investigación y no de una teoría cobertora. Entonces tendríamos en realidad dos programas de investigación separados. Por una parte tendríamos el culturalismo de Leslie White y por otra parte, con una ontología totalmente distinta, idealista y además inductivista, la ecología cultural de Julian Stewart. Entonces, la conclusión de esta sesión es que las diferencias en términos de los componentes ontológicos y de objetivos de investigación, los objetivos cognitivos, hacen que estos autores los tengamos más bien que separar en dos de nuestras teorías paraguas, en dos de nuestras umbrella theory. Y así es como llegamos a la conclusión de que el evolucionismo no es un programa de investigación. Tenemos que analizarlo de manera separada.